En este video estamos frente a un problema un tanto complejo. Decimos que se organiza un juego con 36 cartas separadas en 4 palos distintos, diamante, trébol, corazón y espada. Y cada uno está organizado con los números del 1 al 9. También se dice que se reparten 9 cartas a cada jugador, y lo que nos pide este problema es la probabilidad de recibir 4 unos en la misma mano. Es decir, recibir el 1 de diamante, el 1 de trébol, el 1 de corazón y el 1 de espada, sin importar cuáles sean las otras cartas. Ahora bien, como venimos trabajando en probabilidad, tenemos que calcular los casos favorables sobre los casos posibles. Casos favorables sobre casos posibles. Y para averiguar esto es donde se presenta la complejidad. Vamos a empezar con los casos posibles. Los casos posibles van a estar dados por cuántas manos distintas y cuáles son esas manos distintas que se nos van a poder armar de 9 cartas o de 36 cartas tomadas de a 9. Es decir, vamos a tener 9 casilleros. 5, 6, 7, 8, 9. 9 casilleros. Y para estos 9 casilleros vamos a tener que empezar a colocar cada una de las 36 cartas. Por ejemplo, para el primer casillero, voy a hacer este color, para el primer casillero vamos a tener 36 posibilidades, que son las 36 cartas. Para el segundo casillero ya no vamos a tener 36, vamos a tener una menos, es decir, 35. Es decir, que por cada una de las posibilidades del primer casillero vamos a tener 35 del segundo. Por cada una del primero, 35 del segundo. Y por cada una de estas combinaciones vamos a tener 34 en el tercer casillero. Es decir, ya no vamos a tener la totalidad de las cartas, vamos a tener 2 menos. Y así sucesivamente, a medida que vayamos abarcando los casilleros, van a ir disminuyendo las cartas y disminuyendo las distintas posibilidades. 29 para el anteúltimo casillero y 28 cartas para el último casillero. Es decir, al hacer toda esta multiplicación vamos a contar todas las variaciones distintas que se nos pueden presentar con las cartas. Es decir, por ejemplo, podemos llegar a tener 3, 4, 5, 6, 7 de corazón y el 1 y el 2 de espada. Podemos tener esta mano es una de todas esas, o podemos tener, por ejemplo, también el 1 de espada, el 2 de espada y las cartas de corazón, las mismas cartas de corazón agrupadas de otra forma. 4, 5, 6 y 7. Pero ¿qué sucedería acá? Si tenemos esta mano, acá, esta mano y esta otra, esta multiplicación las está contando como combinaciones o como eventos o situaciones distintas. Sin embargo, son iguales, son la misma situación, nada más que tenemos las cartas en distinto orden. Pero a nosotros, en este problema en particular, no nos importa el orden en el que estén acomodadas las cartas. No importa el orden. El primer ejemplo a nuestra visión en este problema es exactamente igual al segundo. No nos interesa que estén acomodadas de manera distinta las cartas, es la misma mano. Lo que a nosotros nos interesa es que estén los 4 unos, nada más. Por lo tanto, si hacemos solamente esta multiplicación, vamos a estar contando 2, 3 o varias veces más la misma variación de cartas tomadas de a 9. Por lo tanto, a esto le tenemos que eliminar esas repeticiones, por así decirlo. Y para eliminar esas repeticiones tenemos que dividir todo por las distintas formas de acomodar estas 9 cartas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas 9 cartas que vamos a tener acá, tenemos que eliminar las combinaciones que hay dentro de sí mismo. Por lo tanto, si tenemos 9 cartas, para el primer casillero vamos a tener 9,
para el segundo vamos a tener 8, con el mismo criterio de lo que hicimos anteriormente, vamos a tener 7, 6 para el cuarto casillero, 5, 4, 3, 2 y finalmente la última carta para el último casillero. Por lo tanto, que si dividimos esto, voy a copiarlo acá arriba para que esté bien en el denominador, 4, 3, 2 por 1, borro esto de acá. Finalmente, con esta expresión, con esta operación un poco extensa, vamos a tener expresados todos los casos posibles. Y fíjense qué sucede con el denominador. Los invito a prestar atención a esto. 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es lo mismo que decir 9 factorial. Factorial, este símbolo, nos representa que tenemos que multiplicar al número que tenemos por cada uno de sus antecesores hasta llegar al 1. Y fíjense que lo que tenemos arriba, en el numerador, es 36 factorial, pero que está dividido por una particularidad, que es 36 menos 9 factorial. Si hacemos 36 factorial dividido 36 menos 9, que 36 menos 9 es 27 factorial, hacemos 36 factorial dividido 27 factorial y nos va a quedar la expresión que está en el numerador. Esto simplemente para que lo vean, es decir, que lo que estamos haciendo acá, en los casos posibles, es 36 factorial sobre 36 menos 9 factorial sobre 9 factorial. O lo que es lo mismo, todo esto por 9 factorial. Y tengan en cuenta esta expresión para futuros videos, que es algo que va a ser de uso muy común. Ahora bien, vamos a dejar de perder el tiempo y vamos a calcular los casos favorables. Vamos para acá al costado. Los casos favorables. En los casos favorables ya tenemos que tener en cuenta que vamos a tener a los 4 unos. El 1 de corazón, el 1 de trébol, el 1 de espada y el 1 de diamante. Por lo tanto, con estos 4 unos ya tenemos abarcados los primeros 4 casilleros de nuestra mano de 9. Nos quedarían solamente 5 que ocupar. Es decir, si ya ocupamos 4 cartas, 4 casilleros, para el quinto casillero vamos a tener 32 posibilidades. Y por cada una de estas 32 posibilidades vamos a tener 31 para el otro casillero. Es decir, colocamos la carta acá, se resta 1, tenemos 31. Colocamos la carta acá, se resta 1, tenemos 30 posibles cartas que colocar en este casillero. Colocamos una, tenemos 29 posibilidades para acá, colocamos acá y nos quedan 28. Es decir, que tenemos todas estas posibilidades de acomodar las cartas. Sin embargo, nuevamente, acá estamos contando eventos repetidos. Estaríamos contando, por ejemplo, el hecho de tener 2, 3, 4, 5 y 6 de corazón acá, que tenerlos de esta forma. 6, 2, 4, 5. Estamos teniendo en cuenta, en este caso, dos ejemplos iguales, con las mismas cartas, pero los tenemos de forma distinta. Por lo tanto, tenemos que eliminar esos casos repetidos. Y al igual que hicimos anteriormente, para eliminar esos casos repetidos, tenemos que dividirlo por las distintas formas de acomodar 5 cartas. Si tenemos 5 cartas, en el primer casillero vamos a tener 5 posibilidades, en el segundo vamos a tener 4, en el tercero vamos a tener 3, 2 y una posibilidad que es la última carta. Entonces, finalmente, de esta forma, calculamos todos los casos favorables y casos posibles. Entonces, para ir terminando el video,
la probabilidad de tener a los 4 unos va a estar dada por los casos favorables, que son los que acabamos de ver, que está dado por 32, por 31, por 30, por 29, por 28, todo esto sobre 5, por 4, por 3, por 2, por 1, y todo esto dividido, lo voy a hacer con otro color, la línea divisora, como para poder diferenciar, dividido los casos posibles, que los casos posibles, como los trabajamos anteriormente, están dados por 36, por 35, por 34, por 33, por 32, por 31, por 30, por 29, por 28. Y todo esto dividido 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Bueno, tenemos que hacer esta multiplicación, esta cuenta que parece realmente extensa, pero que van a ver cómo se van simplificando los factores. Y si estamos dividiendo por esto, podemos invertir esta parte de acá. Multiplicamos e invertimos. Vamos a tener 9 por 8 por 7 por 6. Ya puedo ir simplificando esto como para agilizar el trámite. Esto se va a simplificar con esto. Y puedo ir marcando entonces el resto. Esto va a ser 36 por 35 por 34 por 33, y ya puedo simplificar esto otro, 32, 31, 30, 29 y 28 con lo de arriba. Por lo tanto nos quedó solo este factor, solo esta multiplicación, esta división, que es mucho más sencilla, por así decirlo, que la anterior. Los invito a ustedes a resolverlo, a terminarlo. Yo les dejo el resultado como para que conozcan cuál es. Esto nos va a dar una suma de 2 sobre 935 probabilidades de conseguir los 4 unos en una mano de 9 cartas, planteando toda la situación anterior. Pero bien, lo que quiero, el problema el video lo que buscaba era entonces encontrar las formas de hallar los casos favorables y los casos posibles, y lo pudimos hacer sin ningún problema, razonando y calculando las distintas formas de acomodar las cartas.